Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Nos da mucho gusto saludarles después de este receso de diciembre y desearles a todos ustedes que tengan un excelente año 2025. En nombre de FEMSA y del Tecnológico de Monterrey, que organizamos este diplomado, pues nos da mucho gusto retomar las actividades del diplomado. Ya estamos casi en el cierre del diplomado, nos faltan escasas 7 semanas para concluirlo y nos da mucho gusto que en esta ocasión tengamos la oportunidad de contar con la participación de una especialista, una periodista hondureña, directora del medio En Alta Voz, Lourdes Ramírez, y especialista en los temas del periodismo y de la relación de la ética, la libertad de expresión en el periodismo, temas que son consustanciales al ejercicio de la profesión. Así que, sin más, y agradeciendo a Lourdes Ramírez su participación en esta penúltima conferencia, webinar del diplomado, pues quisiéramos compartir con ustedes una breve presentación del perfil biográfico y profesional, más que biográfico, profesional de Lourdes Ramírez. Así que adelante con la edición, por favor, para que podamos todos ver quién es Lourdes Ramírez que nos va a acompañar en esta sesión. Doctora. Muy bien, muchas gracias por esta presentación que espero que les haya parecido muy interesante el perfil profesional que tiene nuestra expositora Lourdes Ramírez. En este momento estamos resolviendo un problema técnico de la conexión con ella, así que les vamos a agradecer, nos tengan un poquito de paciencia, esperamos que en unos pocos minutos, brevemente, ella pueda volver a estar en conexión con la transmisión. Mientras tanto, bueno, yo quisiera comentar que este módulo que estamos estudiando ahora, el módulo que relaciona la ética con la libertad de expresión y con la democracia, es un módulo que se pensó desde el comienzo del diseño del diplomado y en cuyo diseño participó el maestro Darío Restrepo, colombiano ya fallecido, pero pionero en los temas del estudio de la relación entre el periodismo y la ética y fundador también del Observatorio de Ética de la Fundación Gabo, a la cual todos tenemos un acceso libre para solicitar información o ver casos de estudio sobre la ética y el periodismo. Entonces, deseamos que el estudio de este módulo les esté resultando muy interesante y que la actividad que están realizando en esta semana y que se entregará
el próximo lunes, está muy relacionada con el tema de la ética en el ejercicio profesional en sus propios medios u organizaciones o instituciones, porque uno de los puntos que le solicitamos es que estudien, revisen cuál es el código de ética que tienen ustedes en sus propias organizaciones y hagan una reflexión sobre el tema de la ética. La siguiente actividad sobre este módulo es una actividad muy interesante porque es en grupo, pero también es de autoevaluación. Así que prepárense para ello y pues me da mucho gusto que se haya resuelto el problema técnico y que tengamos nuevamente en la transmisión a nuestra expositora Lourdes Ramírez. Lourdes, bienvenida nuevamente y tienes todo el tiempo, 40 minutos, ¿verdad?, para plantear tu análisis y tu reflexión sobre el interesantísimo título, tema que le has puesto como título a tu presentación. Bienvenida. Muchísimas gracias, Lucrecia, y muchísimas gracias al Tecnológico de Monterrey por esta confianza para que pueda compartir con ustedes, pues, este pedazo, ¿verdad? Un retazo realmente de una trayectoria profesional que tiene mucho que ver con el ejercicio del periodismo y me siento, pues, muy honrada de compartir con ustedes y estaré abierta también a todas las preguntas que quieran formular con un tema que tan apasionante que tal como lo decía, yo siempre he compartido con García Márquez cuando decía que el periodismo era el mejor oficio del mundo y siempre lo he creído, creo que así es y así nosotros debemos pues honrar esta profesión, defenderla y representarla de la mejor forma posible y qué mejor que hacerlo a través de un periodismo, de un ejercicio del periodismo ético, ético para que pueda tener pues ese impacto en el cambio social, en contextos de riesgo para la libertad de prensa y expresión, como he rotulado esta conferencia. Así es que vamos a iniciar y hay cientos de códigos de conducta, como lo decía Lucrecia, declaraciones de los medios de comunicación, estándares editoriales de los medios, que pueden aplicarse al ejercicio del periodismo y la mayoría de ellos se enfoca pues en estos temas que son comunes y que seguramente ustedes ya conocen. Perdón, empezamos con los principios éticos, pues está entre ellos uno que quizás es uno de los más importantes, que es la verdad y la precisión, la búsqueda de la verdad por parte del periodismo, cuando nosotros pues nos adentramos en esta apasionante profesión, en este ejercicio. Los periodistas no siempre podemos garantizar esa verdad, pero obtener los hechos con exactitud es un principio cardinal del periodismo. Siempre debemos luchar por esa precisión, dar a conocer todos los hechos pertinentes que tenemos y garantizar que han sido verificados, comprobados, y cuando no podamos corroborar la información, debemos aclararlo, decirlo u omitir la información cuando no pueda ser verificada. En esa búsqueda de la verdad y precisión está la importancia de las fuentes de información, quiénes son nuestras fuentes, qué credibilidad tienen esas fuentes, qué certeza hay de la información que nos dan. Dudar, siempre dudar es uno de los principios del periodismo y tiene mucho que ver con el periodismo ético. Siempre dudar de aquello que creemos que puede ser falso, que nos pueden estar utilizando. Muchas veces los periodistas a veces confiamos y de repente nos están utilizando. Entonces debemos ser muy perspicaces para poder evitar caer en esa inexactitud, que en algunos momentos pueden cometerse errores por no buscar esa precisión en la información. Otro de los principios es la independencia, cuando los periodistas debemos ser voces independientes, no debemos actuar formal o informalmente en nombre de intereses específicos, ya sea de políticos, empresariales o culturales. Debemos dejar claro ante nuestros editores o audiencia cualquier afiliación política, financiera u otra información personal que pueda constituir un conflicto de intereses. Yo he cuestionado mucho siempre periodistas que se dedican a la política. Yo creo que ahí hay un conflicto de intereses, ahí hay un rol que juega en contra del ejercicio periodístico, porque no se puede ser
periodista y político. Se puede ser un periodista especialista en la política, eso sí se puede ser, pero periodista y político hay en juego muchos intereses que pueden cuestionarse el papel que puede jugar un periodista en relación a la ética. De ahí tenemos la equidad y la imparcialidad. La mayoría de las historias que conocemos como periodistas tienen al menos dos lados, dos versiones, y a veces puede haber más versiones, pero por lo menos dos versiones tienen que tener nuestras historias. Si bien no hay una obligación de presentar todos los puntos de vista en cada pieza periodística, las historias deben ser equilibradas y presentadas con contexto. Contexto, la objetividad no siempre es posible y puede no ser siempre deseable. Al narrar, por ejemplo, actos de extrema brutalidad o crueldad, pero informar imparcialmente genera credibilidad y confianza. No quedarnos con las fuentes oficiales tiene mucho que ver con el tema de la ética periodística. A veces cuando hablamos de temas sensibles como la violencia, las muertes violentas, y nos quedamos con la versión oficial de la institución policial o de un portavoz que justifica una muerte violenta, y nosotros no podemos aceptar que se justifique una muerte violenta y especialmente en la escena del crimen. Eso lo vemos constantemente. Tenemos que cuestionar a un operador de justicia que no investiga y que justifica y que señala a la víctima. Es parte de hacer esa equidad e imparcialidad. Luego tenemos otro de los principios del periodismo ético, es la humanidad. El principal, un fin último y el primero debe ser no dañar a nadie. No dañar a nadie, porque todo lo que publicamos puede ser hiriente, todo lo que publicamos genera un impacto, pero debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras e imágenes en la vida de los demás. Y ya vamos a hablar más adelante de las leyes, de las legislaciones que existen. Existe en la parte del periodismo ético también la protección y el derecho a la imagen, ver al ser humano como tal y no solo ver una fuente de información o una primicia. A veces en nuestros países que están tan convulsionados son frecuentes los hechos violentos, son frecuentes los dramas humanos y siempre estamos tratando de mostrar ese drama humano, pero ¿cómo lo hacemos? Invadimos una privacidad de la persona que estamos mostrando, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos a través de la imagen que mostramos, a través de la historia? ¿Cómo hacemos periodismo resiliente, periodismo constructivo, a través de esa humanidad que estamos reflejando en nuestras coberturas? De ahí tenemos también responsabilidad, que es uno de los pilares y principios del periodismo ético. Es una señal segura de profesionalismo y periodismo responsable. Cuando tenemos esa capacidad de asumir nuestra responsabilidad, a veces cometemos errores, pero hay que corregirlos y nuestras disculpas pueden ser sinceras, no cínicas, no por cumplir con una ley de emisión del pensamiento que nos diga, que nos obliga a un derecho a réplica, sino que por honorabilidad y por responsabilidad y por profesionalismo del periodismo. No necesariamente porque exista una ley que nos exija ese derecho a réplica es que lo vamos a otorgar, sino por nuestra propia responsabilidad. Los miembros de la red de periodismo ético creen que no es necesario añadir nuevas normas para regular a los periodistas y su trabajo, además de las arriba mencionadas, pero sí ellos apoyan la creación de un marco jurídico y social que anime a los periodistas a respetar y seguir los valores de su oficio. Es complejo cuando desde los gobiernos se trata de regular el ejercicio periodístico. Esto no debe ocurrir. La regulación debe ser una autorregulación desde los mismos medios y desde los mismos periodistas. Por eso es bien importante que los medios cuenten con códigos de ética, manuales de estilo, estándares editoriales. Muchos medios en muchos de nuestros países de repente tienen esos estándares editoriales. En el caso de mi país, no, lamentablemente, no existen estándares editoriales en los medios. Hemos hecho esa investigación durante varios años y no existen esos estándares. Apenas hay quizás algunas iniciativas recientes. También hay medios que cuentan con defensores del lector, que es una figura muy importante, que sería ideal que todos los medios contáramos con un defensor del lector
que se encargue de proteger qué información es la que sale, qué información le estamos dando hacia el público, cómo contribuye esa información en la construcción social de nuestros países. Y otro de los principios también está la resistencia a la censura, porque existe la censura. Existe la censura y existe la autocensura de diferentes formas. Por ejemplo, un canal de televisión para el que yo trabajaba hace algunos años, yo era la directora del noticiero y casi que lo producía en su totalidad y había noticias, había entrevistas que de repente se mencionaban algunos patrocinadores de las empresas y en algunos momentos el canal de televisión se veía afectado, perjudicado con la suspensión de publicidad, de pautas publicitarias porque las empresas anunciantes pensaban que no se había mencionado adecuadamente alguna información y entonces retiraban la pauta. Entonces ahí uno entra en una contradicción con la ética en el periodismo, porque cuando un medio de comunicación está controlado por la inversión publicitaria, ahí tenemos un gran dilema ético. Y no solo los propietarios de medios de comunicación, sino que también los periodistas nos debemos llamar a la conciencia y analizar, ¿verdad? Bueno, ¿estamos haciendo un periodismo ético? ¿Estamos haciendo un periodismo consciente? ¿O un periodismo al beneficio de quién? ¿O al beneficio de la sociedad en general? ¿O al beneficio de grupos particulares de interés? Ahí entramos en una contradicción. En estas experiencias de trabajo como directora de noticieros, en muchas ocasiones me enfrenté a este tipo de dilemas. El propietario, por ejemplo, de uno de estos canales donde yo trabajaba, me decía, no quiero noticias de ancianos, no quiero noticias de niños, no quiero noticias de hospitales, no quiero noticias de iglesias. Entonces, y no quiero noticias, decía, de sindicatos o de personas que pertenezcan a grupos de izquierda. Entonces yo le decía, pero es que el noticiero es a nivel nacional y el noticiero se produce para más de 8 millones de habitantes. En ese momento era la población. Y él me decía, no, pero no quiero ese tipo. Pero entonces le decía yo, bueno, pero si usted quiere solo quiero noticias, me decía, relacionadas con el sector empresarial. Entonces yo le decía, bueno, pero usted puede crear un programa solo enfocado a ese tipo de información, pero si usted me dice que no quiere todo ese tipo de noticias, entonces ya no sería un noticiero nacional estelar. Entonces entrábamos en esos dilemas, pero yo siempre mantuve mi posición de que tendría que haber pluralidad en la información que se difundía a través de los diferentes noticias, a través de los diferentes programas noticiosos. Y uno se encuentra con esos dilemas y de repente tenía la facilidad de poder discutir o negociar y no permitir pues que se controlara el noticiero de esa forma, pero como ya como periodista independiente, como fundadora de un medio digital, en algún momento sí fuimos censurados, nos tocó retirar una información de unas empresas de compañías de seguridad que estaban relacionadas con el expresidente Juan Orlando Hernández, que ahora está preso en Nueva York, vinculado al crimen organizado y narcotráfico. Una de estas empresas de seguridad publicamos una investigación que había realizado otra colega, como lo habíamos hecho como periodismo colaborativo, y el webmaster del medio fue amenazado, después fui amenazada y me vi obligada a retirar la investigación porque las amenazas contra el webmaster eran inminentes. Y como directora del periódico tomé la decisión de retirarla porque analicé la situación y no tenía el derecho de poner en riesgo a nadie de mi equipo y así es que cedí a esa censura por el mismo sistema en el que estamos en nuestro país, donde el crimen organizado, el narcotráfico, y pues se habla también de que estamos en un narcoestado, y yo creo que así es. Entonces todo eso me tocó en algún momento tomar esa decisión. Entonces los periodistas que practican el periodismo ético a menudo enfrentan riesgos personales que garantizan que la verdad sea conocida, desafiando la censura y la represión, y el impacto del periodismo ético en el cambio social es significativo, ya que no solo informa a la sociedad, sino que también la empodera a exigir justicia y transparencia. Entonces puede haber muchos casos en los que
el mismo periodista, ¿verdad? Se censura o tiene algún tema con un conflicto de intereses, de repente está investigando, está haciendo alguna investigación periodística y encuentra que algunas de las personas que conoce están relacionadas de alguna forma con familiares o conocidos o colegas, y el mismo periodista en algún momento puede decidir no investigar cierto tema si cree que de alguna forma tiene un conflicto de intereses. Entonces lo notifica y la investigación la puede realizar alguien más y de esa forma se puede seguir con la investigación, pero el periodista tiene esa prerrogativa de hablar con su editor o de hablar con su director y decirle: esta investigación no la puedo hacer por esta y estas razones, o esta investigación no la puedo hacer porque ya en alguna oportunidad fui amenazado o amenazada por este tema y prefiero no ponerme en riesgo de nuevo. Entonces son las libertades que el periodista en el marco de la ética puede apelar. También tenemos los desafíos, otros desafíos éticos del periodismo, que es la protección de los derechos humanos. En contextos de riesgo, los periodistas éticos son vitales, vitales para exponer las violaciones de derechos humanos y corrupción, lo que puede llevar a reformas y justicia, lo que puede llevar a la generación y aprobación de políticas públicas para poder lograr que ciertos sectores de la sociedad puedan ser visibles ante una situación de vulneración y de violación a derechos humanos que se está dando. El marco de referencia que tenemos los periodistas es tan grande que podemos cuestionar lo que no se está haciendo, lo que no está haciendo un Estado. Podemos ver la deshumanización del trabajo, la violación de los derechos humanos, de los migrantes, la ineficacia del Estado, podemos ver tantas cosas, la impunidad, y podemos a través de nuestras investigaciones periodísticas exponer esas situaciones que se están dando y hacer incidencia para que se pueda hacer generación de políticas públicas que conlleven una disminución, una reducción en estos abusos constantes que se están dando. El fomento del diálogo como periodistas, es importante que proporcionemos esos espacios para que diversas voces y opiniones del periodismo, en el periodismo ético, fomente el diálogo y la comprensión entre los diferentes grupos sociales. Y algo muy importante, la valentía y la resiliencia, ya que en muchos países de la región los periodistas enfrentamos amenazas, acoso y en casos extremos hasta la muerte. Solo en Honduras, desde el 2006 al 2024, han sido asesinados más de 100 periodistas. Periodistas de zonas rurales, periodistas de radio, de televisión, periodistas comunitarios, en temas relacionados con el extractivismo, con la destrucción ambiental, la corrupción. La corrupción es uno de los temas que más amenaza a periodistas actualmente y son riesgos que se enfrentan simplemente por cumplir el periodista con su deber de informar. Y la impunidad que prevalece, pues, le va permitiendo a cada persona o a cada funcionario en este país sentirse con la libertad de amenazar a periodistas o de querer sobornar a periodistas, porque es algo que se da mucho en nuestro país. No quiero hablar por todos los países de ustedes, pero les puedo hablar por mi país. Se da mucho el soborno a periodistas, se da mucho el querer comprar silencios a través de dinero o a través de contratos de publicidad o a través de empleos para familiares. Y es ahí donde se cuestiona mucho el papel de la ética periodística. Pero podemos estar seguros de que ese tipo de situaciones no es tan frecuente como se cree y que los periodistas que cumplen con esa legalidad en el periodismo y que cumplen con sus valores éticos, son la mayoría en nuestros países. En uno de los temas importantes de este tema está la cultura de la legalidad en el periodismo, el cumplimiento de la ley. Los periodistas deben conocer y respetar las leyes locales, nacionales e internacionales que afectan su trabajo. Esto incluye las leyes de difamación, de privacidad, derechos de autor y acceso a la información. Un recurso importantísimo, la ley de acceso a la información pública, que nos permite entrevistar los datos, que nos permite entrevistar a las instituciones y tener esta estadística, este periodismo de datos que es tan importante.
en la actualidad y las leyes de difamación en nuestro país, todavía el Código Penal, hay un Código Penal que le llamamos el Código Penal de la Impunidad, porque promueve muchos aspectos en contra del periodismo, en contra de las fuentes, y existe todavía el delito de difamación y calumnia contra periodistas. Hay varios periodistas que están enfrentando juicios por este delito, por funcionarios o empresarios que se han visto afectados por alguna investigación y han demandado a periodistas. También el cumplimiento de estas leyes es fundamental para evitar estas consecuencias legales y mantener la credibilidad del medio de comunicación. No les puedo decir que hay demasiados medios en Honduras, tal vez solo los grandes medios de comunicación que cuentan con equipos legales para poder asesorar a los periodistas, para poder respaldarles. Y ahora los periodistas independientes también contamos con organismos internacionales que nos respaldan, con abogados que pueden revisar una investigación antes de publicarla. En algunos momentos que hemos investigado las muertes violentas de mujeres, la impunidad, y la Corte Suprema de Justicia amenazó con demandarnos en algún momento, pero nuestro abogado leyó la información y nos dijo, no hay nada aquí que pueda ser cuestionable, no hay absolutamente nada. Y teníamos todo fundamentado, las pruebas, las fuentes, grabaciones, videos, todo bien, bien, bien sistematizado, nuestras investigaciones, cumpliendo con toda la rigurosidad del periodismo de investigación, y así evitamos caer en cualquier situación de demanda de parte de cualquier sector. La transparencia y la responsabilidad en los métodos de trabajo y en la responsabilidad en la publicación de la información son pilares de la ética periodística. Los periodistas deben ser claros sobre sus fuentes de información y métodos de obtención de datos y deben corregir errores de manera rápida y transparente. Periodistas se han visto demandados por publicar información, por leer denuncias o por negarse ante un juez, negarse a revelar una fuente, que es uno de los principios del periodismo, la protección de la fuente. En el pasado se utilizaba más el fuente de entero crédito, eso ya no se utiliza la fuente, se menciona quién es la fuente. Se menciona cuando la fuente nos da una entrevista y nos dice no puede mencionar mi nombre, no podemos mencionar el nombre. Entonces no podemos mencionar la información que nos dio. Y a veces investigamos o entrevistamos fuentes para profundizar en el conocimiento de un tema, pero no necesariamente porque vamos a mencionar a estas personas. Si la fuente, incluso antes de la publicación, la fuente se puede echar para atrás y ya nos ha pasado y ya no podemos incluir su versión, aunque la haya dado por escrito y aunque tengamos su grabación. Si un día antes de la publicación nos dice, ya no quiero que salga, no lo publicamos. No lo publicamos porque ante todo está la seguridad y la tranquilidad y la confianza de esa fuente de información. Otro de los aspectos es la veracidad y la precisión, que tiene mucho que ver con el que hablamos al principio. La búsqueda de esa verdad es el objetivo principal del periodismo. Los periodistas deben verificar la información, como les decía, antes de publicarla, evitar la difusión de rumores o información no confirmada, que se da con este boom de las redes sociales, que ya tenemos varios años. Ahora estamos hablando de demasiada desinformación, demasiadas noticias falsas, y las redes se prestan para eso. Querer utilizar las redes para la inmediatez hace incurrir en errores a muchas plataformas mediáticas. Fotografías no confirmadas, hechos no confirmados, nombres no confirmados, hechos que han ocurrido al otro lado del mundo y que se atribuye que han pasado en nuestros países, y en el afán de querer competir en las redes sociales se cometen esos errores. Así es que es muy importante ser preciso en la presentación de los hechos para mantener esa confianza y credibilidad del público. Tenemos la independencia y la neutralidad. Los periodistas deben mantener su independencia de las influencias externas, ya sean políticas, económicas o de otro tipo. La neutralidad en la cobertura de noticias permite presentar los hechos de manera equilibrada y justa,
sin sesgos. A veces nos encontramos con fuentes de información que nos quieren compartir datos importantes, que nos quieren compartir información, pero no quieren que hablemos con el otro lado, no quieren que busquemos la otra versión y como periodistas no podemos hacer eso, tenemos que buscar ese balance y esa confirmación de la información, porque de esa forma es que mantenemos nuestra independencia y nuestra neutralidad. Y también el respeto a la privacidad y la dignidad humana, debemos respetarlo como les mencionaba al principio, evitar publicación de información que pueda causar daño injustificado. Además de se debe tratar a todas las personas con dignidad y respeto, independientemente de su estatus social, económico y político. Es muy frecuente y es lamentable en nuestros medios en Honduras que se justifican las muertes violentas contra la mujer, vemos portadas de periódicos justificando por celos la asesinó, porque lo iba a dejar, la mató. O sea, es justificar, no debemos seguir viendo esos titulares. Ahí no hay ninguna ética, no hay ninguna ética ni hay un manual de estilo de género con enfoque de género. Siempre queriendo justificar un hecho violento contra la mujer en lugar de investigar al agresor. Eso lo vemos frecuentemente. Y entonces se revictimiza a la mujer. No hay un respeto a su dignidad humana y se trata de justificar por la forma en que andaba vestida, la mataron. Eso probablemente en algunos de sus países también ocurre en España y ocurre en varios lados, que se justifica los hechos violentos. Y eso, lejos de reducir una impunidad en muertes violentas de mujeres, lo que hace es reproducir la violencia, reproducir los estereotipos de género, reproducir el machismo contra las mujeres. Entonces tenemos que encontrar esa equidad y equilibrio. Sí, Lucrecia, acabo de ver que levantaron la mano. Perdón, Lourdes, te interrumpo. Sí. Únicamente te quería decir que si por alguna razón se corta la comunicación, necesitamos algún teléfono que se lo mandemos a Ricardo para que no vaya a interrumpirse mucho tiempo tu participación y disculpa, ¿sí? No hay problema. Ahorita se lo pongo en el chat. Muchas gracias. No hay problema. Ahí está. Ya está en el chat. Muchas Entonces, gracias. a la orden. Uno de los aspectos en equidad y equilibrio es dar esa voz a todas las partes involucradas en una historia y presentar los hechos de manera equilibrada. Esto ayuda a evitar la parcialidad y a proporcionar una visión completa de los eventos. Evitar el sensacionalismo. El sensacionalismo puede atraer audiencia a corto plazo, pero socava la credibilidad del medio a largo plazo. Los periodistas deben evitar exagerar o distorsionar la información para hacerla más atractiva. La ética profesional deben los periodistas adherirse a estos códigos de ética establecidos por los medios de comunicación o por organizaciones periodísticas, asociaciones de prensa, proporcionan directrices sobre la conducta adecuada y ayudan a mantener altos estándares en la práctica periodística. Es bien importante conocerlos, conocer estos de la UNESCO. Hay varios organismos que tienen estos códigos de ética que se pueden utilizar para poder. Se me trabó un poco la presentación, voy a ponerla de nuevo. Hay varios códigos de ética. Una de las plataformas que más utilizo también es el consultorio ético de Darío Restrepo. Es uno de los espacios más importantes para el periodismo en América Latina, en Iberoamérica, donde se pueden hacer muchas consultas sobre cómo hacer un abordaje ético de la información. En algún momento creemos que con solo tener una visión personal o de un medio de comunicación podemos hacer un buen ejercicio de un periodismo ético, pero hay más allá.
Está esta Declaración de Principios del Periodismo del Centro Latinoamericano de Periodismo, el Código Latinoamericano de Ética Periodística de la Federación Latinoamericana de Periodistas, también el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, probablemente ustedes conocen otros más. Está cuando hablamos de ontología profesional, pues precisamente son los principios morales o el conjunto de normas éticas que regulan una profesión, y así es que los periodistas asumimos estos principios de forma voluntaria por esos tres motivos: la integridad, la profesionalidad y el respeto, informar de manera cuidadosa y precisa, la veracidad de la información, la transparencia y la honestidad, la diligencia informativa, el balance y la protección de las fuentes, evitar el plagio, las retribuciones de terceros para periodistas y los conflictos de intereses. Han surgido muchas plataformas en redes sociales que van republicando lo que otros hacen. Le copian toda la información de otros medios y solo le cambian los titulares. Hacen titulares sensacionalistas, titulares tendenciosos y vamos a ver, si me ven conectada, si me escuchan. Sí te vemos y sí te estamos Ok, escuchando. ok, que me estaba escribiendo por aquí el compañero. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces nos sorprenden en nuestros espacios informativos. En alguna oportunidad, un dirigente sindical de la empresa estatal eléctrica se refirió a un sector empresarial que no pagaba facturas de energía eléctrica en gasolineras, en empresas gasolineras. Y la entrevista, el corresponsal de la capital pasó la entrevista y en efecto el dirigente sindical se refería a la empresa con nombres y apellidos de que no pagaban las facturas eléctricas. Y inmediatamente después del noticiero se recibió una llamada de parte de alguien representante de la empresa, y como medio de comunicación estuvimos obligados a hacer un derecho a réplica porque recibimos todas las pruebas de que el dirigente sindical había mentido y que esta empresa sí cumplía con todos los pagos de las facturas eléctricas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, fuimos sorprendidos, el periodista, el reportero fue a hacer una entrevista y fue sorprendido, no corroboró la información, y al momento de la presentación del noticiero la información no estaba verificada, y es nuestra obligación aclarar, y no solo eso, sino cuestionar el papel de un dirigente sindical, porque pierde credibilidad el medio si no cuestiona a este dirigente sindical, que se ve sorprendido el medio de comunicación confiándole un espacio informativo, y el medio, al no corroborar esa información y trasladar esa entrevista al público, incurre en irresponsabilidad. Y es así que debe corregirlo y cumplir con la ley de emisión del pensamiento y otorgar el derecho a réplica para que la empresa pueda aclarar esa desinformación que se presentó. Entonces hay que ser transparentes, honestos y ser diligentes al trasladar esta información. El balance, la protección de las fuentes, como les decía, si la fuente un día antes de la investigación y dice no quiero que salga, a veces la fuente es, cuando se trata de entrevistas en televisión, a veces las entrevistas son largas, pero al momento, ustedes lo saben, de transmitir una entrevista, no va a salir toda la entrevista. Entonces la fuente se siente, entonces hay que explicarle que si la entrevista puede ser un poquito larga, 10 minutos, 15, 20 minutos, pero que solo se necesitan cortas facciones de esa entrevista que son las que se van a utilizar para aparecer en el noticiero. Y vamos aprendiendo cómo simplificar nuestro trabajo a través de las entrevistas. Y cuando vamos a hablar con las fuentes de información, les preguntamos específicamente qué es lo que queremos, y si vamos a usar video, entonces tratamos de hacerlo de manera en que al momento de trasladar toda esa información no vayamos a ser inexactos. Pedimos permiso para grabar a las fuentes. Es importante pedir permiso si vamos a grabar
audio, es importante pedir esta autorización para evitar cualquier situación posterior. Es mejor tener una grabación y que también la persona que fue entrevistada la tenga, así nos aseguramos ambos de que estamos haciendo un abordaje correcto de la información. Hay fuentes que no nos permiten grabar, hay fuentes que nos piden que dejemos los teléfonos afuera de la sala de reuniones, incluso hay fuentes que nos han pedido meter en microondas los teléfonos antes o sea, esconder los microondas antes de pasar a una sala a hacer una entrevista, y tenemos que respetar esa decisión de nuestra fuente y tomar nota. Solo nos queda la opción de tomar nota de aquellos aspectos más importantes. Y siempre como parte de la comprobación de la información podemos retomar el contacto con nuestra fuente y volverle a corroborar. Antes de que va a salir la información, volver a corroborar la información que nos dio, para de esa forma evitar inexactitudes. Entre ese abordaje del periodismo ético, también nos encontramos con temas peligrosos para ejercer el periodismo, no solo en Honduras, en el mundo el periodismo está siendo una profesión de riesgo, pero quizás en nuestros países los índices pueden ser alarmantes. En la última década el periodismo ha enfrentado desafíos significativos en términos de seguridad. Según Reporteros Sin Fronteras, entre el 2003 y 2022, un promedio de 80 periodistas fueron asesinados cada año. En 2022 el número de periodistas asesinados aumentó a 67 y la cifra más alta fue la cifra más alta desde el 2018, y en 2023 fue 45, la más baja desde el 2002. Estos datos reflejan la peligrosa realidad que enfrentan los periodistas en todo el mundo, especialmente en zonas de conflicto y en países con altos niveles de violencia y corrupción. En nuestros países, por lo general, se están dando estos conflictos y estos riesgos para periodistas en los procesos electorales, cuando los gobiernos no quieren entregar el poder. Acabamos de ver el caso de Venezuela, Nicaragua, que más de 300 países ya han salido de Nicaragua, El Salvador, que hay medios de mucho prestigio como El Faro, que ya pasaron toda su administración a Costa Rica, periodistas en Guatemala, periodistas en Honduras, que están ya muchos en el exilio por temas de riesgo. Y es así que se enfrentan varios de estos desafíos, como el narcotráfico y el crimen organizado, de los más peligrosos. Entre ellos, México es uno de los países más peligrosos para los periodistas debido a la violencia relacionada con el narcotráfico. Los periodistas que cubren estos temas a menudo enfrentan amenazas, intimidaciones, secuestros y asesinatos. La corrupción y la política en países como Honduras y Colombia, los periodistas que investigan la corrupción y los conflictos con las autoridades locales también están en riesgo. La violencia y las amenazas contra los periodistas que cubren estos temas son comunes. Conflictos armados, en regiones con conflictos armados como algunas áreas de Colombia, los periodistas enfrentan peligros adicionales al cubrir la violencia y las actividades de los grupos armados. De ahí tenemos la libertad de prensa, la represión en países como Venezuela y Nicaragua, la represión gubernamental y la violencia contra los periodistas críticos al gobierno son preocupaciones constantes. Los periodistas en estos países a menudo enfrentan encarcelamiento, violencia física y amenazas, hasta el asesinato, ¿verdad? El asesinato en países como México, en Honduras ya les mencioné que desde el 2006 son más de 100 los periodistas asesinados, y la mayoría de ellos está en impunidad. El caso de José Rubén Zamora Marroquín en Guatemala es muy emblemático, un periodista destacado de Guatemala que ha sido acusado de varios delitos, incluyendo lavado de dinero, chantaje y obstrucción a la justicia. Zamora, fundador del periódico, ha sido un crítico constante del gobierno y ha denunciado la corrupción, y actualmente tiene cárcel domiciliaria, pero probablemente va a volver. Después de 800 días en la cárcel, estuvo como 2 o 3 meses en su casa, pero de nuevo están por meterlo de nuevo a la cárcel. De acuerdo a este ranking de Reporteros Sin Fronteras, podemos ver que el mundo no es nada fácil para el periodismo. Podemos ver en rojo situación grave, ahí está
Venezuela, Nicaragua y Honduras, Cuba, por supuesto, en la situación más grave del ejercicio periodístico, y en situación difícil el resto de los países, México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, y con problemas significativos para el periodismo, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Estados Unidos inclusive, con problemas significativos para el periodismo. Y vemos pues ya los países en llamas en rojo, Rusia, China, ¿verdad? Y otros países. Y los países con una buena situación podemos ver que son los Noruega, Suecia, Finlandia. Son los países que tienen una buena situación para el periodismo. El resto del mundo es complicado, es complejo para el periodismo. Los 17 periodistas asesinados en 2024, reportados por la UNESCO, por Reporteros Sin Frontera, por el Comité de Protección a Periodistas y por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Está, pues miren, de Colombia, de Honduras, de México hay varios, Colombia, México se repite en mayor cantidad, Colombia y Ecuador. Ecuador por el tema de Haití, hasta el mes de diciembre hay de Haití también. El tema son tantos los temas, la conflictividad política, e incluso la destrucción de los equipos, secuestro de periodistas, desaparición forzada de periodistas. El ejercicio cada vez se vuelve más arriesgado porque siempre los periodistas estaremos ahí en la primera línea, en los golpes de Estado, en los desastres naturales, en las protestas públicas. Ir a una protesta pública ya es un riesgo para el periodismo porque está la represión que se da de parte de los aparatos del Estado, de las protestas. El 8 de marzo, que es un día emblemático para las mujeres, el Día Internacional de la Mujer, se vuelve ya o los 16 días de activismo contra la violencia, que hay protestas públicas y hay represión ya de los aparatos del Estado hacia estas protestas. Entonces se vuelve bien complejo el escenario y los periodistas, entre más riguroso sea nuestro ejercicio periodístico, entre más balance informativo, podemos estar haciendo una investigación sobre violación a derechos humanos y nuestro balance tiene que ser con las instituciones del Estado, con las víctimas, de dónde vienen las agresiones. Es importante que tengamos ese balance en nuestra sistematización, nuestra matriz de investigación, para que esa rigurosidad, entre más riguroso sea nuestro ejercicio periodístico, menos va a ser el riesgo y más vamos a poder nosotros cumplir con ese periodismo ético que es tan importante y hoy Latinoamérica, hoy más que nunca requiere de ese periodismo ético para poder contribuir a la construcción de una democracia que cada vez necesitamos que pueda verse más fortalecida. Así es que hasta aquí mi presentación y estoy abierta a cualquier retroalimentación que quieran. Lourdes, muchísimas gracias por tu tan interesante intervención y tan actual, ¿verdad? Y con Gracias. temas tan múltiples y tan diversos y complejos relacionados con el periodismo. Mientras nos van llegando las preguntas de los periodistas, ya sea por el chat, que las quieran escribir, o levantando la mano para que podamos darles la palabra y agradeciéndoles que se identifiquen por nombre, país y medio, yo quisiera aprovechar este paréntesis de tiempo para hacer, tengo dos preguntas, ¿verdad? Tengo varias, pero quisiera tocar una que tiene que ver con el tema de la neutralidad y la equidad que tú mencionabas en tu intervención y lo relacionabas con el tema de los femicidios y el género. Ponías ese Sí. ejemplo, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención porque me pregunté al escucharte si se requiere de una capacitación en los cuerpos de periodistas, ¿verdad? En los grupos de periodistas para modificar esa narrativa que tú nos dabas algunos ejemplos Sí. y que viene
venimos arrastrando por la tradición, porque así ha sido la norma hasta ahora, ¿verdad? Pero nos hemos ido desvelando de la problemática compleja y las consecuencias sociales que tiene esto. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? Si prevalece este tipo de enfoque y de narrativa a la hora de describir ciertos temas relacionados con la cuestión de género, de mujeres, de violencia doméstica, y se requerimos así un cambio de chip, una capacitación al Sí, respecto. sí, tenemos como periodistas que ver que la violencia contra la mujer es un tema de interés público y debe ser visto como un tema de salud pública. Y tenemos que ver, hablar de las múltiples causas, la multicausalidad de la violencia de género, de dónde viene, por qué se reproduce este fenómeno de la violencia contra la mujer, estos estereotipos de género, se transmiten de generación en generación. Esto de creer que la mujer tiene que tener cerrados estos espacios públicos. La mujer, desde el 2004 que estoy investigando la violación a los derechos humanos laborales y desde el 2014 estoy investigando la impunidad en las muertes violentas de mujeres. Y son varios mitos que se reproducen con el tema de las muertes violentas de mujeres. Uno de ellos es, si no salieran de su casa, no les pasaría nada. Es uno de los aspectos que se repite cuando se trata de las muertes violentas de mujeres. Es falso, falso porque el segundo lugar donde más asesinan mujeres es dentro de su casa. El primer lugar es en la calle. El otro mito es de que qué importa que maten a las mujeres si matan más hombres. Eso tampoco. ¿Por qué van a matar a las mujeres? Entonces las matan y justifican la violencia diciendo en algo andaba la mujer y por eso la mataron. Y entonces, como ya las autoridades dijeron eso, entonces ya nadie investiga y ya se quedan con la versión. Entonces, como medios de comunicación, tenemos que darle seguimiento a esa investigación. Hoy tenemos 15 días y en Honduras han matado más de una mujer por día desde el 1 de enero. Entonces, llevamos ya como 17 mujeres asesinadas. Pero se publicó la nota hoy y ya la otra semana nadie preguntó qué pasó con ese caso. Entonces, como medios de comunicación estamos obligados, y es parte de la ética, el seguimiento a la investigación. ¿Qué pasó con esas mujeres? ¿Qué pasó con las 360 que mataron el año pasado? Entonces, son más de 10.000 mujeres asesinadas desde ¿qué? 2000, en las últimas 2 décadas. Entonces, como periodistas estamos obligados a ver eso. ¿Por qué las matan? Investigar más allá. Las autoridades dicen, las matan porque están relacionadas al crimen organizado. Demuéstrenlo. Demuestren que es cierto que están vinculadas. ¿Dónde están las pruebas? No tienen pruebas. No tienen pruebas. El Observatorio de la Violencia dice en algún momento, las asesinan por vinculación con con un familiar. O es crimen pasional, es uno de los peores errores que se cometen en una publicación. Crimen pasional es justificar la muerte violenta. O sea, no debe haber una razón, no debe haber un motivo para asesinar a una mujer. Entonces, conocer más allá la historia de la mujer. Por lo general son mujeres que han interpuesto denuncias previas de violencia de género. Solo en la pandemia fueron más de 100.000, 106.000 denuncias de violencia que el 911 solo atendió el 5%. Entonces, ¿cuántas de esas mujeres que denunciaron siguen con vida? Entonces, tenemos que ir a entrevistar los datos y cuestionar a la autoridad que es la que justifica la muerte violenta. Y conocer, y ir rompiendo con nuestras publicaciones, no solo limitarnos a informar un hecho violento, sino que buscar al sociólogo, buscar al psicólogo, que nos digan qué es lo que está pasando, por qué las personas actúan así. ¿Por qué actúan así las personas? Entonces, ir más allá, no solo contar el hecho violento, sino que sentar precedentes y hacer ese periodismo constructivo. Tratar de que quien lea nuestra nota vea un consejo, ¿verdad? Vea un consejo en el cual pueda actuar de una forma diferente. Educar a las mujeres. ¿Cuáles son las primeras señales de violencia de género para evitar que se consolide en un feminicidio?
que se consolide un asesinato. Y los medios tenemos que saber contar esas historias para poder, y el enfoque, contestando a tu pregunta, tener un manual de estilo, un enfoque de género. ¿Cuál es el enfoque de género del medio al momento de contar la noticia violenta? Muchas gracias, Lourdes. Tenemos una pregunta de parte de Ciara Morris. Ella colabora en el medio Eco TV de Panamá y pregunta, ¿cómo considera que se debe manejar la ética periodística ahora con el uso de la inteligencia artificial como chat GPT, que son herramientas que hasta redactan noticias con solo darle datos? Sí, yo creo que hay medios que incluyen esta información fue generada con inteligencia artificial. Esta información fue generada con inteligencia artificial. Entonces, con eso se demuestra que no se está solo copiando y pegando como te lo estaba diciendo, ¿verdad? Sino que se dice o fue apoyado, estos datos fueron apoyados, porque de repente no toda la información se va a generar así, ¿verdad? Parte de esta información fue generada y se incluyen, por lo general, el copiloto o el chatbot te da la fuente de donde saca la información. Entonces, incluir esas fuentes. Bien, estamos en espera de que nos lleguen más intervenciones de parte de nuestros participantes y yo quisiera preguntarte al respecto de lo que comentabas de que los riesgos que hay de denuncias hacia periodistas que publican ciertas notas o cierta información. Y tú comentabas de que en ocasiones se presenta el artículo a un abogado para que le dé una lectura y comente si hay algún tipo de potencial riesgo legal. Mi pregunta al respecto es, ¿cuál es el perfil de esos abogados? Tú hablabas de que algunos medios importantes tienen su propia oficina legal, ¿verdad? Sí. Pero en los casos en donde no existe esto, y también mencionabas a los periodistas independientes, ¿cuál es el perfil del abogado al que habría que recurrir para poder dar una revisión a la información y evitar problemas legales que a veces son terribles, ¿verdad? Para los periodistas, sí, en términos de recursos económicos, en términos de privación, incluso de su libertad mientras se lleva a cabo la demanda. Uh-huh. Sí, bueno, hay organizaciones de la sociedad civil que cuentan con asesores legales. Entonces son bien importantes las alianzas de los medios independientes con estas organizaciones de sociedad civil. También hay varios organismos internacionales. Está el Artículo 19 de México, que ustedes lo deben conocer. También tiene apoderados legales. Está CEGIL en Costa Rica, el Centro para la Justicia Internacional. Está la Sociedad Interamericana de Prensa, también tiene sus equipos legales. Pero por lo general nosotros como periodistas conocemos académicos, ¿verdad? Conocemos universidades, tenemos alianzas. Entonces en nuestra base de datos de medios de comunicación es bien importante tener estos contactos para poder resguardarnos. Resguardarnos, ¿por qué? Porque una información bien verificada, bien asesorada, eso evita, disminuye increíblemente el riesgo de que podamos recibir una amenaza. El balance en la fuente, el balance con la fuente, ¿verdad? Recibir una amenaza. Hemos investigado, yo he recibido amenazas, me ha tocado salir del país en 2 ocasiones, autoexiliarme por 3 meses en el 2014 y la más reciente en el 2020. Riesgos inminentes para mi vida y uno piensa, bueno, ¿y cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas que estoy abordando que pudieran ponerme en riesgo? Entonces, por lo general es corrupción o por lo general es impunidad en muertes violentas. Entonces uno va viendo, uno tiene que mapear, ¿verdad? Su riesgo, uno mapea su riesgo, de dónde puede venir una amenaza, ¿por qué? Porque a veces la amenaza no viene por el mismo periodista, sino que por las fuentes con las que uno se reúne. Si uno se reúne con una fuente que está amenazada
y es evidente que uno sostuvo esa reunión, entonces la amenaza que tiene la fuente se la alcanza al periodista, que creo que fue lo que a mí me pasó en el 2020, que yo me reuní con la ahora viceministra de Seguridad, que en ese momento era médico forense, y yo estaba haciendo una investigación sobre una auditoría social sobre muertes violentas de mujeres, y ella resultó en darme más información y el error que nos reunimos en un lugar público y ella levantaba demasiado la voz y había gente montándole vigilancia y escucharon todo lo que ella me había dicho, información que yo ni necesitaba, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, información delicadísima que yo ni necesitaba saber porque no era lo que yo le estaba preguntando y eso inmediatamente me puso en riesgo y al final tuve en algún momento dos motocicletas frente a mi casa y tuve que salir del país y mi familia se tuvo que trasladar sin que yo estuviera ahí porque yo ya me había salido. Yo me estuve una semana en un hotel porque la International Women Media Foundation es una organización que apoya mucho al periodismo en nuestros países y ellos pues, me mandaron a alguien experto en seguridad y me sacó de mi casa, me llevó a un hotel. Yo a la semana yo ya no podía seguir, ellos pensaban que debía seguir un mes más, les dije, no, yo me voy del país, me fui del país, después vino la pandemia, yo regresé 3 meses después a una casa diferente, donde mi familia se había pasado de emergencia. Entonces uno tiene que ver que esta profesión tan apasionante, tan hermosa, no solo nos pone en riesgo a nosotros, sino que también a nuestras familias impacta económicamente, emocionalmente, y aún así seguimos haciendo periodismo, porque creemos que es importante hacerlo. Y entre más riguroso sea, menos riesgo vamos a tener. Hay una investigación permanente que yo hago sobre la violencia contra las obreras de la maquila, el derechos humanos de las obreras de la maquila, y eso me ha puesto en riesgo, me han amenazado y bueno, me han amenazado con sicarios y todo, pero en las últimas investigaciones yo me he acercado a las empresas y les he dicho, esta investigación va a salir, los casos más fuertes son los de su empresa, que es la que emplea más personas y queremos su reacción. Al tener este acercamiento, el riesgo baja y la investigación se publica con todo el balance y la profundidad y no hay por qué uno sentir miedo, porque ya la empresa sabe que uno hizo ese trabajo periodístico y le dio la opción a ellos de dar su versión. Y entonces es algo que por ética siempre lo tenemos que hacer, siempre lo tenemos que hacer. Muy, muy interesante que nos compartas estas experiencias Sí, personales o que tú has sí, conocido de cerca, porque creo que eso, la experiencia no, nos acerca sí, más a la problemática, sí, cuando no claro, nada claro. más en los libros que son excelentes, ¿verdad? Sí, Pero sí. No, combinar ambas, las vivencias, sí. claro. Tenemos a Olivia Hernández de Veracruz, México, del medio Imagen de Veracruz. Pregunta, ¿cuánto puede prevalecer o cuánto se conserva la ética en un momento donde la inmediatez predomina en la generación y distribución de información, sobre todo para competir con los tiempos de consumo de redes sociales? Sí, tiene que tomarse el tiempo, la verdad. Un medio responsable debe tomarse el tiempo para corroborar la información y revisar su código de ética antes de publicar, porque ahora con la misma inteligencia artificial que hay tantos montajes, montajes de voz, montajes de imágenes, podemos ser sorprendidos de repente con alguien que cree que nos está dando una información veraz y no es así. Y corregir después del daño aunque es ético corregir, después del daño ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Entonces siempre tomarse el tiempo para corregir es preferible, es preferible. Muy interesante esto que dices, ¿verdad? Se puede corregir, pero muchas veces Sí, el daño ya ya está está hecho hecho, sí, en la persona, en el periodista o en el propio medio, ¿verdad? sí, Claro. sí, 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 sí. De Víctor Hugo Mejía, de la agencia de noticias Cuadratín en México, su pregunta es, ¿qué piensas de los casos de autocensura en casos de notas sobre el crimen organizado o de la corruptela de algunos políticos?
Sí, de repente la autocensura nos salva la vida también, nos salva la vida en algún momento. En el periodismo colaborativo aprendimos que la información siempre puede salir en otro lado, no necesariamente en nuestro medio, no necesariamente en nuestro país, siempre puede salir la información en otro lado. Y cuando ya sale en otro lado, evidentemente todos los medios lo van a reproducir en nuestros países. Entonces, cuando queremos salvaguardar la información, no es necesario, y que se publique, no es necesario exponernos, siempre podemos compartirla con otro medio, hacer periodismo colaborativo, y así no nos ponemos en riesgo directamente, ¿verdad? Y la información siempre, siempre puede salir. Vi una pregunta anterior, creo que decía que, vamos a ver, dice, ok, bueno, esto de la inmediatez creo que ya sí lo habíamos. Existen casos, dice, donde es obligatorio callar por una razón más importante, sí, sí. Sí, a veces es mejor no publicar. Primero, ninguna nota vale una vida de una persona, ni de un periodista, ni de alguien de su familia, ni de su fuente de información. Hay información, si no se le puede trasladar a alguien más que no corre ese riesgo, de otro estado, de otro país, de otro tipo de medios, si queremos publicarlo podemos hacer siempre, no necesariamente de hacerlo directamente. Pero no, ningún riesgo vale la pena, ninguna investigación, publicación, si vamos a poner en riesgo a nosotros mismos o a alguien de nuestra familia. Tenemos que ser muy estratégicos y ahora hay formas de hacer periodismo colaborativo, hay muchos casos de éxito de periodismo colaborativo. Hay un caso que me gustaría comentarles porque tiene que ver mucho con la ética. En el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, hace unos 3 meses, en octubre creo que fue, hubo una reunión con medios independientes en Nueva York en el marco de esta asamblea y un medio de comunicación publicó unas declaraciones que tenían que ver con la corrupción en Honduras. Y la representante de este organismo negó que hubiera dado esa entrevista. Y esto es muy malo para un medio. Si a uno le dicen off the record, es off the record. Si uno puede reunirse con representantes extranjeros, uno puede reunirse con la cooperación internacional, pero para ver contextos de país, para analizar, para pedir opiniones, pero si a uno le dicen todo lo que se hable aquí no es para publicar, tenemos que respetar eso, tenemos que respetarlo, porque un medio aquí de muchísimo prestigio, un medio independiente, se vio muy mal publicando unas declaraciones que no habían sido autorizadas. Y entonces eso tiene que ver mucho con la confirmación. Pudieron haberla contactado y decirle, vamos a publicar esto, ¿está de acuerdo? Y ella reiterarles que no estaba autorizado o permitirles que lo sacaran de cualquier forma. Pero sí, eso tiene que ver mucho con la responsabilidad que tengamos como periodistas. Muy, muy interesante y muy útil, ¿verdad? Muy práctico tu comentario y parte del valor, ¿no? Y de los principios que tiene el periodismo, la veracidad y Sí, respetar a la fuente, sí. ¿verdad? Bien, no me quiero extender. Marisa Espinosa, también de México, del medio Fast Company. ¿Existe un balance entre periodismo y publicidad? Bueno, debe existir. Claro que sí. Hay medios, vaya, por ejemplo, en mi medio, que soy fundadora en Altavoz, no tenemos publicidad, no aceptamos publicidad, no aceptamos, porque hay empresas que sabemos que pueden ser cuestionables y no queremos poner sus anuncios en nuestra página. Entonces, un medio que se sostiene por ingresos profesionales de consultorías, de otro tipo que no tienen conflicto, ¿verdad? Con el medio. Pero sí, o sea, el medio de comunicación tiene que tener una política, tiene que tener un estándar editorial donde separa la línea editorial de la parte publicitaria. Y cuando firme un contrato publicitario con su cliente, entonces que en ese contrato se diga que si usted vende refrescos y un día sale un gusano o un dedo cortado en ese refresco, igual lo vamos a denunciar, aunque usted sea nuestro anunciante. Igual lo vamos a denunciar. Entonces, un ejemplo ahí un poco burdo, pero ya ha ocurrido. Entonces, que quien va a pautar en ese medio sepa que no va a incidir
en su tema editorial ni en su cobertura noticiosa. A mí me pasó en algún momento, yo dirigía un noticiero de radio que fue censurado después y la alcaldía local quería pautar publicidad. Yo le dije, no hay problema, mándeme los anuncios. Y de ahí me dicen, queremos que vaya un funcionario nuestro una vez por semana y queremos que nos lea tales comunicados. Entonces, no, le digo yo. Si usted pone una cuña radial, en la pausa se va a poner esa cuña radial, pero aquí no me va a traer funcionarios ni me va a mandar comunicados de prensa, porque no hacemos ese tipo de periodismo. Entonces uno tiene que tener bien claro, ¿verdad?, que hasta dónde quiere llegar, ¿verdad? Como periodista y si su espacio, claro, si es otro tipo de periodismo, ¿verdad? Que quiere hacer social, ¿verdad? Ya es otro tipo de tema, pero un periodismo informativo tiene que mantener esa línea, ¿verdad? A raya para que no pueda afectar la credibilidad del medio y del periodista. Bien, gracias de nuevo. Y de Ecuador, Adriana Novoa del portal Primicias señala, en Ecuador pasan muchas cosas lamentables dentro de la comunidad periodística y en los últimos años se ha puesto de moda entrevistar criminales, sean de cuello blanco o capos de grupos del crimen organizado y carteles y publicar Sí. y cárteles, perdón, y publicar sus declaraciones o la información que ellos proveen. Pregunta, ¿se puede trabajar con este tipo de personas y de información? ¿Qué se debería hacer? ¿Cuál es su opinión? Sí, yo creo que ahí el balance de las fuentes, el balance, si está, o sea, si es públicamente un criminal, ¿verdad? ¿Cómo este criminal tiene acceso a los medios de comunicación? ¿Está procesado legalmente o está en una cárcel? Porque aquí tienen acceso a teléfonos, está en una cárcel o el periodista, o sea, ¿qué cercanía pudiera tener el periodista con ciertos sectores para que le pidan que vaya y entreviste, ¿verdad? A un criminal. Yo de repente caigo en sesgos, ¿verdad? Pero funcionarios corruptos, prefiero no entrevistarlos, ¿verdad? Quizás sea un sesgo de mi parte, pero es mi política del medio de comunicación. Ni pasamos boletines del gobierno tampoco. Podemos estar todo un periodo gubernamental y no publicar absolutamente nada sobre las actividades que hace un presidente, ¿verdad? Pero es mi política de mi medio independiente. Tengo una colega que ha entrevistado feminicidas, ha ido a la cárcel a entrevistarlos, el, y ella le relata hasta cómo las ha asesinado a las mujeres, cómo las ha estrangulado, y le ha dicho en entrevistas que el momento cumbre para él es cuando ya dejan de respirar después de haberlas asfixiado. O sea, este tipo de entrevistas, yo creo que contar esas historias en un periódico, ¿qué hace? Darle ideas a otro feminicida, darle ideas a otro de cómo matar, ¿no? Eso es lo que yo creo. Alguien me preguntó en una conferencia, ¿usted no lo entrevistaría? Entonces, yo le contestaba, quizá yo indagaría atrás quién es él, de dónde viene, tuvo padres, tuvo madre, tuvo hermanos, quién es él, o sea, ¿por qué por qué le dijo que había asesinado 10 mujeres y que solo por una lo habían condenado? Le dijo este femicida. Entonces, ver más allá, ¿verdad? Estos criminales, ¿de dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué han actuado con tanta impunidad? ¿Verdad? Entonces, ver otras áreas de la historia, que no solo sea, aquí se usaba mucho perfilar al pandillero, al jefe de la Mara 18, al jefe de la Mara MS-13, los perfilaban y los ponían en portada y para ellos era el liderazgo absoluto. Antes cometían esos errores aquí en los medios escritos o televisivos en una oportunidad, y a veces como equipo se cometen errores. En una oportunidad fuimos a investigar había un monseñor aquí que lo deben conocer en Panamá porque estuvo en Panamá, Rómulo Emiliani, que se fue de aquí porque también tuvo que irse por las mismas razones quizás que se fue de Panamá por amenazas. Y Rómulo Emiliani quería hacer un acuerdo de paz entre las pandillas para que dejaran de asesinarse entre ellas, y fuimos a la cárcel y fuimos a entrevistar a las pandillas y hubo conferencia de prensa. Y yo creo que era válido el tema de querer conciliar a las pandillas para que dejara de haber tantos asesinatos,
Pero ¿qué pasó? Al momento de presentar la noticia, el productor hizo toda una apología a las pandillas, con música, con videos, con gesticulaciones, y fue una cosa espantosa porque me pone en riesgo a mí, que fui quien fue a cubrir la información y soy quien está presentando las noticias, y el productor hace toda una alaraca del perfil de las pandillas. Y además utiliza músicas que eran propias de una pandilla y lo hace a propósito además, para describir a la otra. Entonces, ese tipo de cosas que ya nos ponen mayor riesgo y que no contribuyen en nada más que reproducir un fenómeno negativo que está afectando tanto a nuestros países. Qué interesante, Lourdes, de verdad, todo este recorrido que nos estás brindando a partir de tu experiencia y desde la perspectiva de la ética, el periodismo, la libertad de expresión. Tenemos a Marilyn Álvarez del medio Soy 502 de Guatemala. Ah, Ella señala, las plataformas digitales y los algoritmos tienden a priorizar contenido sensacionalista o polarizante. ¿Cómo puede un periodista ético resistir la tentación de caer en estas dinámicas, asegurándose de ofrecer información balanceada y de calidad sin sacrificar la audiencia? sí, bueno, esa es la palabra clave, ¿verdad? La audiencia. ¿A quién le estoy informando? ¿Quién quiero que vea lo que estoy publicando? Porque en esta aldea global, donde todos o la mayoría compiten por el like, por el seguidor, por el like, por el me gusta, y eso es quizás el que va sumando, ¿verdad? El posicionamiento de los medios digitales. Pero ahí tenemos que enfocarnos. ¿A quién? ¿Cuál es nuestra población a quien nos estamos dirigiendo al momento de publicar? ¿A quién va mi mensaje? Y la clave con los algoritmos de las plataformas es diversificar mis textos, no utilizar siempre los mismos encabezados. No, hay palabras claves que el algoritmo no las reproduce, lo deja uno en la cola, y de repente uno cree que una nota no es importante y se la reproduce en todos los feeds de las plataformas. Entonces hay que encontrarle el juego al algoritmo. ¿Cómo es? ¿Cómo pongo las notas? Si voy a publicar una nota, no publicar los mismos encabezados, que no se parezcan los encabezados, porque el algoritmo identifica que es repetida la información. Usar cantidad de palabras diferentes, utilizar, no ponerle logotipo a las imágenes, porque ahí es donde el algoritmo dice, si va un logotipo es publicidad, entonces no lo pone, no lo pone. Entonces hay que encontrarle ese truco al algoritmo para poder, pero enfoquémonos en nuestra audiencia, a quién va dirigido y los hashtags. Los hashtags, si estoy hablando de una nota de violencia contra la mujer, ponerle hashtag prevención de violencia contra la mujer, o usar el Me Too, o usar ni una más o ni una menos, encontrar esos hashtags que están moviéndose y agregarlos y etiquetar a aquellos que yo quiero que les aparezca la información, ¿verdad? Focalizar en esa audiencia que es a la que yo me estoy dirigiendo. Muy práctico, Lourdes, muy, de verdad, muy, muy interesante. También de Guatemala, María René Barrientos de Prensa Libre dice, gracias Lourdes por su charla tan importante. Y comenta, ante los crecientes casos de censura contra periodistas que denuncian casos de corrupción, como se dan en nuestro país, Guatemala, ¿qué estrategias sociales pueden ser efectivas para proteger la libertad de expresión y garantizar que el periodismo siga en función de la defensa de la democracia? Sí, las alianzas entre medios afines. Aquí en Honduras tenemos alianzas con Reportar Sin Miedo, Reporteros de Investigación, Radio Progreso, Pasos de Animal Grande, Criterio HN. Hacemos investigaciones y publicamos en conjunto. Eso disminuye el riesgo para todos nosotros. Y de repente andan preguntando quién investigó, quién hizo esto, quién hizo lo otro, nos llaman directamente. Y entonces nosotros sabemos cómo evadir esas preguntas para no ponernos en riesgo. Entonces el periodismo colaborativo es una gran estrategia para poder reducir el riesgo. Eso yo se los recomiendo. Conozco muchos casos de éxito en diferentes países
de periodismo colaborativo, estas plataformas, el Consorcio de Periodistas de Investigación, hacerse aliados, el Centro Internacional de Periodistas, publicar con Conectas, que es una plataforma que publica en tantos países, y hacer esto, y el riesgo baja y el medio lo respetan más a nivel local, porque saben que es un medio con conexiones internacionales y que no tan fácilmente van a invisibilizar a un periodista con estas conexiones. Bien, de México tenemos esta pregunta de Sergio Villafuerte del diario Milenio, está en el Estado de México, ¿verdad? Dice, gracias por tan interesante conferencia. Gracias. Disimular, minimizar u omitir la incidencia de hechos delictivos puede contribuir a bajar el número de estos. En México hay un debate al respecto desde hace más de un sexenio. Sí. No, no, yo creo que no, minimizar no, sino que señalar a los culpables. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Quién no está haciendo su trabajo? ¿Por qué las instituciones del Estado no están haciendo su trabajo? ¿Por qué tantos municipios a nivel local no están haciendo su trabajo? ¿Cuáles son los planes de desarrollo municipal con enfoque en reducción de la pobreza, reducción de la violencia, educación, generación de empleo, salud de calidad? O sea, son tantos los múltiples problemas sociales que hay en las comunidades que la violencia, el problema es que la violencia grita tanto, pero tenemos que hablar del fenómeno. ¿Dónde surge el fenómeno? ¿Por qué las autoridades no actúan? ¿Por qué hay tanta impunidad? ¿Por qué? ¿Quién no está haciendo su trabajo? ¿Cuánto se invierte en qué? ¿Verdad? ¿Por qué se desvía? ¿Por qué no hay auditorías sociales? ¿Por qué la ciudadanía no se apropia y no se empodera? ¿Por qué no nos volvemos todos auditores sociales, no solo los periodistas, sino que la sociedad civil? Porque el problema es que los periodistas nos dejan solos y quieren que pongamos el pecho y recibamos las balas, ¿no? Pero somos los que estamos reflejando los problemas sociales que existen. Entonces, cuestionar y no dejar de cuestionar al otro y cuestionar al presidente, a la presidenta y cuestionar al ministro y al diputado y al gobernador. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué los niños siguen en riesgo? ¿Por qué nuestros países no compiten con otros en calidad educativa? ¿Por qué siguen migrando las personas? ¿Por qué no hay inversión? Cuestionamos mucho que el tema migratorio que nos afecta a todos nuestros países, lo cuestionamos mucho, pero ¿cuánto dinero manda la cooperación internacional? Hablemos de esas cifras. ¿Cuánto dinero recibe cada uno de nuestros países de la cooperación internacional? ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no se invierte en la niñez? ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene que pelear por su derecho a permanecer en su país. Los mexicanos no quieren irse de México, pero se ven obligados, se ven expulsados, los hondureños, los ecuatorianos, los venezolanos. Nadie quiere dejar su tierra, pero se le está negando el derecho a vivir en libertad y en seguridad y con calidad de vida. Tiene que buscar una forma. Entonces, cuestionar todo eso. ¿Por qué somos expulsores de nuestros propios conciudadanos? Entonces, cuestionar al que recibe nuestra plata, ¿verdad? Y yo cuestiono al que dice es que todos se lo dejan a los gobiernos, es que ellos tienen nuestra plata. Y hay que decirles, ¿cuánto se invirtió este año en educación? ¿Cuánto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la corrupción es el origen de todos nuestros males en América Latina y tenemos que empezar la recuperación de la memoria histórica en el periodismo es crucial. Recuperar la memoria histórica de todos esos problemas sociales que tenemos, de todo eso. ¿Por qué? Porque no podemos construir nuestro futuro si no entendemos lo que está pasando como consecuencia de nuestro pasado en América Latina. Y es doloroso ver aquí en Honduras venezolanos pidiendo dinero en las calles, es doloroso. Y de otras nacionalidades, cubanos, haitianos, africanos, y pasan por Panamá, por el Darién, y, o sea, es bien doloroso. Entonces uno tiene que cuestionar, ¿qué pasa en cada uno de estos países? ¿A quién le hemos entregado nuestros países? ¿A qué políticos le hemos entregado nuestros países? Todos somos responsables, entonces hay que empezar a hablar de esos responsables y hay que empezar a hablar de esas historias, a reconstruir ese tejido, esa memoria histórica para poder cuestionar y ponerle en el dedo en la llaga a todos ellos, ¿verdad? A todo, cada funcionario que llega a lucrarse y a enriquecerse, o sea, es culpable, es responsable y si nosotros como periodistas no vemos eso, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo, no lo estamos haciendo. Lourdes, nos quedan escasos 4 minutos para terminar la transmisión y yo quiero darte las gracias en nombre de todos los participantes
del diplomado, del equipo organizador, por la claridad de tu exposición, por la pasión que nos compartes a través de tus comentarios y de tu experiencia. Y de verdad ha sido un verdadero placer y un lujo poder tener la oportunidad de escucharte, de que escuches a nuestros colegas periodistas participantes del diplomado. Y esta conferencia se va a grabar, se va a subir al sitio de la plataforma del diplomado. Y, y como en otras ocasiones, vamos a agradecerles a todos que nos ayuden dando sus comentarios a esta excelente, excelente conferencia de inicio de este año, ¿verdad? Y penúltima del diplomado. Gracias, cuídate mucho, Gracias, sigue iluminando el ejercicio periodístico en gracias. Honduras y de América Latina con tu trabajo y con tu entusiasmo y tu pasión. Muchas gracias, Gracias, Lourdes. no, la Sí, honrada soy yo, ¿verdad? Yo siempre he tenido un alto concepto del tecnológico y yo me he sentido súper honrada y súper orgullosa de ser tomada en cuenta por ustedes y cuenten conmigo y con todos los colegas pues que han estado conectados, ¿verdad? Aquí estamos y entre más compartamos esa visión por un nuevo periodismo en nuestros países, vamos a poder siempre honrar esa profesión, ¿verdad? Que tanto amamos. Bueno, muchas pues gracias, muchísimas Lourdes. gracias, Lourdes. Pues a nombre del Tecnológico de Monterrey, de FEMSA, reiteramos este agradecimiento y pues también a todas las y los participantes que están aquí conectados. Me permito darles los avisos de importancia para ustedes, recordarles que la actividad 13, que es precisamente la que corresponde a este módulo de la ética en el periodismo actual, se va a entregar el próximo lunes 20 de enero, así es que pues mucho ánimo para que puedan ustedes participar, bueno, aviso también importante, ayúdenos a responder la encuesta de evaluación de esta charla que la van a recibir por medio de sus correos electrónicos. Es muy importante para que tengamos esta retro y podamos seguir ofreciéndoles estas charlas que realmente sean tan buenas y que les ayuden tanto pues a ampliar pues a través de la experiencia de periodistas como es Lourdes, su propia práctica periodística. Así es que les pedimos mucho que nos ayuden. Recordarles también que aquellas personas, únicamente aquellas personas que obtengan un promedio de 99 y 100, vamos a invitarles a la graduación que va a ser en la Ciudad de México. Así es que, pues mucho ánimo para que puedan entregar sus tareas en tiempo. Y finalmente les compartimos por medio del chat la presentación de hoy para que puedan descargarla a través de esa liga que aparece en el chat y puedan tener los materiales que nos presentó hoy nuestra expositora. Finalmente, invitarles a la siguiente sesión sincrónica del módulo 8 que se va a llevar a cabo el 12 de febrero del presente y vamos a tener como expositora a Jonathan Gutiérrez, que es un periodista muy destacado de Venezuela y estamos por confirmar el título de la conferencia, pero estamos seguros que será de interés de ustedes. Sin más, agradecemos su presencia, su participación el día de hoy. A todos y todas, muchas gracias, doctora Lucrecia, al equipo de tutores y pues al equipo de FEMSA y del TEC de Monterrey que hacen posible este diplomado. Que tengan muy buenas tardes y les enviamos un abrazo desde México. Que estén muy bien.